El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional y sus conceptos. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Howard Gardner lo define como la capacidad de resolver problemas o fabricar productos que son valiosos en uno o más entornos culturales. Pero, ¿quién es Howard Gardner? Howard Gardner es un psicólogo estadounidense que en 1983 propuso un modelo de concepción de la mente que establece que las personas necesitan el desarrollo de varios tipos de inteligencia para ser eficaces a la hora de desenvolverse en la vida. Howard Gardner propone que existen 8 inteligencias en todos los seres humanos. A continuación veremos cada una de ellas. La inteligencia lingüística verbal es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética y la semántica y sus dimensiones prácticas. Se ve más desarrollada en individuos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. En este cuadro podemos enmarcar los aspectos donde un estudiante con este tipo de inteligencia puede resaltar junto a las profesiones que se benefician con esta inteligencia, como poetas, abogados, escritores, entre otros. Inteligencia lingüística matemática es la capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras funciones y abstracciones de este tipo. Los individuos que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos matemáticos y problemas, se acercan a los cálculos numéricos, estadísticos y presupuestos con entusiasmo. Con esta inteligencia encontramos economistas, científicos, matemáticos, entre otros. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Los individuos que manifiestan esta inteligencia se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Comprenden los compositores, los músicos, críticos musicales, entre otros. La inteligencia espacial o visual es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, el color, las líneas, las formas y las figuras. Se aprecian aquellos individuos que estudian mejor a partir de gráficos, que entienden bien los planos, croquis o mapas. Denotan entre ellos los cartógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, entre otros. La inteligencia corporal o sinestésica es la habilidad de utilizar el propio cuerpo para expresar sus ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como los psicomotrices y los tácticos. Se aprecia más en individuos que destacan actividades deportistas, la danza, expresión corporal, trabajo de construcción, utilizando diversidad de materiales. También se aprecia en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos musicales. Se destacan los actores, bailarines, modelos, deportistas, entre otros. La inteligencia interpersonal es la probabilidad o la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos interpersonales de los demás y responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. Tienen individuos que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con iguales y mayores y que empatizan con sus compañeros.
Es observable en docentes, terapeutas, abogados y entre otros. La inteligencia interpersonal es la habilidad de actuar consecuente sobre las bases de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. La manifiestan los individuos que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen resultar consejeros con sus iguales. Aquí lo vemos en que se relaciona a individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. La inteligencia naturista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, cuidado, reflexión y la valoración del estado de nuestro entorno. Es observable en biólogos, veterinarios, meteorólogos, entre otros. Dentro del concepto, enmarqué algunos aportes de la teoría en la educación, como la de proporcionar nuevas técnicas para formarse seres autónomos con pensamiento crítico, creativo, con capacidad de enfrentar cualquier problema cotidiano, permitiendo a los alumnos ser ellos mismos y alcanzar su desarrollo a plenitud. Y algunas ventajas apreciables al trabajar las inteligencias múltiples en el área. Pero a partir de las inteligencias múltiples, ¿cómo llegamos a la inteligencia emocional? Bueno, el concepto de inteligencia emocional tal fue propuesto por John Salloway y Peter Mayer en 1990, a partir de los lineamientos de Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Pero el concepto no se consideró nuevo porque tenía su origen en la ley del efecto formulada por Tolkien en 1988. Pero su aporte a la inteligencia emocional lo hicieron en 1997 al establecer el modelo de las 4 ramas, en el cual estos autores dividieron la inteligencia emocional en 4 ramas: la percepción, valoración y expresión emocional, como lo vemos en rojo; la facilitación emocional del pensamiento, en celeste; comprender y analizar las emociones, en verde; regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual, en morado. Y con ello permitieron evaluar la inteligencia emocional valorando las cualidades más estables de la propia conciencia de las emociones y la capacidad para dominarlas. Con ello evalúan las creencias que tienen las personas sobre su capacidad de atención, claridad y la preparación de estados emocionales. Como mencioné, aunque Salloway y Mayer estructuraron el concepto de inteligencia artificial a partir de las inteligencias interpersonal y extrapersonal de Gardner, no obstante, fue Daniel Goleman el que tuvo el mérito de difundir profundamente el concepto en 1995. Este reconocido psicólogo y conferencista en 1995 publicó su libro Inteligencia Emocional y supuso toda una revolución, aportando pruebas científicas acerca de la influencia que tienen las emociones en nuestra vida. Goleman sostiene que las competencias emocionales se dividen en 2 categorías: las intrapersonales y las interpersonales. Las primeras se refieren, como ya había mencionado, a la relación que se establece con nosotros mismos, el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, capacidades de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente proponerlas con un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Y la segunda, al relacionarse con las relaciones que tenemos con los demás, una capacidad para sentir distinciones entre los demás, en particular contrastes con sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones.
Además, se establece la existencia de un consciente emocional que no se opone al consciente emocional intelectual clásico, sino que ambos se complementan. Este complemento se manifiesta en las interacciones que se producen. Puede haber un individuo con un alto coeficiente intelectual, pero con una capacidad de trabajo, y otro individuo con un coeficiente intelectual medio y con alta capacidad de trabajo, y aún así ambos pueden llegar al mismo fin debido a que ambos términos se complementan. Raymond Barone es un reconocido dentro del mundo de la psicología por ser el creador del tercer gran modelo de estudio sobre la inteligencia emocional. El modelo de Barone es multifactorial y se relaciona con el potencial para el rendimiento, antes que con el rendimiento en sí mismo. Un ejemplo de ello puede ser el potencial para tener éxito antes con el éxito en sí mismo. Es un modelo orientado en el proceso antes de un modelo orientado hacia los logros. Incluye 5 escalas: la intrapersonal, interpersonal, la adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo. Y cada una de ellas, a su vez, está formada por una serie de subescalas relacionadas con las habilidades y destrezas. Otros autores que aportan al desarrollo del concepto de la inteligencia emocional fueron Robert Cooper y Ayman Sawab, quienes publican en 1997 el libro La inteligencia emocional aplicada al liderazgo o a las organizaciones. Enfocando en el ámbito laboral, su obra es un compendio y análisis de datos y prácticas en empresas para desarrollar de manera sustentada sus teorías. Gracias a ello, establecieron una validez científica al concepto de inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional nació con la necesidad de responder al interrogante: ¿por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones en la vida diaria? Aquí podemos ver algunas definiciones propuestas por algunos autores a través de los años, partiendo de lo establecido por Daniel Goleman. Hasta llegar a la actualidad, donde vemos que la inteligencia emocional es como una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta sentimientos y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia y la agilidad mental. Y con estas características configuran rasgos del carácter como la autodisciplina, compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena creatividad adaptacional en la sociedad. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tienen de reconocer y gestionar las emociones, propias y ajenas, de manera efectiva. Nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Según los autores, la inteligencia emocional está formada por metahabilidades que pueden ser categorizadas en 5 competencias: conocimiento de las propias emociones, capacidad para controlar emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y control de las relaciones. El autoconocimiento es la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hacen. Si somos conscientes de nosotros mismos, siempre conoceremos nuestras emociones, además de la forma en la que nuestras acciones pueden afectar a las personas que nos rodean. ¿Cómo lo logramos? Teniendo confianza en uno mismo, conociendo nuestros miedos, fortalezas y debilidades, reconociendo cómo los sentimientos nos afectan, teniendo una actitud autocrítica de autoevaluación real. La empatía, saber interpretar las señales que los demás emiten de forma inconsciente y que a menudo no son verbales.
el reconocer las emociones ajenas y aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, y no pueden ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarlos con ellas. ¿Cómo lo logramos? Escuchando a los demás, viendo las necesidades de otros, al ponernos en los zapatos de las demás personas. El autocontrol se centra en el desarrollo de la capacidad para manejar sentimientos adversos y adaptarse a cambios. Nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y que perdura. En lugar de actuar impulsivamente, los líderes con una alta autorregulación son capaces de detenerse y examinar sus emociones antes de reaccionar. ¿Cómo lo logramos? Pensando antes de hablar, confiando en nuestras decisiones, conociendo nuestras responsabilidades, evitando juicios erróneos, con una capacidad de concentración y prestando atención. La automotivación es dirigir las emociones hacia un objeto que nos permita mantener la motivación y fijar nuestra atención en metas en lugar de los obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una mente positiva y actitud optimista, innovando al tomar la iniciativa de hacer las cosas. Habilidades sociales. En las habilidades sociales se conforman los mecanismos necesarios para entender las emociones de otros, establecer una distancia entre estas y nuestras, al mismo tiempo que construimos un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos. Es una de las cosas más importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que nos parecen simpáticos. Es saber tratar también exitosamente con aquellos que están en una posición superior, con nuestros jefes y nuestros enemigos. ¿Cómo lo logramos? A ser amables y cordiales, tener en cuenta las normas de buena conducta, estar dispuesto a colaborar y trabajar en equipo, evitando la sensación de aislamiento, tener una amistad y compromiso con los compañeros y también memorizando los nombres de las personas a las que estamos en su alrededor. ¿Cuáles son las características del aprendizaje emocional? En ello nos referimos a qué características tienen las personas con alto grado de inteligencia emocional. Entre ellas tenemos que se motivan a sí mismos constantemente. Estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. No se enfrascan en el por qué ya no les motivan las cosas antiguas, sino que buscan siempre renovar su emoción con nuevas experiencias. También está el conocer siempre gente nueva, pero se rodean de aquellas con los que tienen una conexión. A través de otras personas, conocen diferentes puntos de vista, comparten más con aquellos que son compatibles con la suya, no pierden tiempo en relaciones tóxicas, ahorrándose así una incomodidad innecesaria. Se fijan en las acciones de otras personas. Intentan siempre ser empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones. Así se relacionan mejor con los demás. Son autocríticos con sus acciones. Las emociones no lo controlan. Ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y conocen cuando algo se les fue de las manos. No toman nada personal. Cuando una persona se altera o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar en el futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar. Tienen un balance constante de sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno o malo.
por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. Analizan sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Conocen sus sentimientos y no los reprimen. Estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara. Presentan o prestan atención a sus emociones. Son personas que desarrollan este tipo de inteligencia, las que analizan sus emociones y las escuchan. No solo se limitan a sentirlas. Espero que les haya ayudado esta información proporcionada en este video.